Jamás pensó que el momento más bello en la vida de mi nieto se transformaría de un instante a otro, en una situación amarga y dolorosa que rompería de forma definitiva el vínculo y el cariño que tenía con uno de mis hijos. Todo cambió cuando, frente a un centenar de invitados, un golpe en la cara dejó al descubierto verdades ocultas y destrozó todo lo que yo creía acerca de los lazos familiares que nos unían. Antes de seguir adelante con este relato, te pido que te suscribas al canal. Activa la campana de notificaciones ya que a diario compartimos nuevas historias. Dale un me gusta a este video y escríbenos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos acompañas. Mi nombre es Andrés Morales Ruiz, tengo 68 años de edad y esta es la historia de cómo me di cuenta de que a veces quienes resultan más peligrosos y dañinos son las personas que viven muy cerca de ti, incluso bajo tu propio techo. Sucedió el 15 de abril del año 2023, un soleado sábado en la ciudad de Madrid, el día en que abrí las puertas de mi inmensa residencia, valorada en varios millones de euros, para celebrar la unión matrimonial de mi nieto Javier. Él tiene 23 años y es el hijo de mi primogénito, Carlos. Desde las 5:30 de la mañana yo estaba despierto, revisando y repasando cada pequeño detalle de la organización en la que había trabajado durante 8 meses. No era una boda cualquiera. Para mí, se trataba del acontecimiento más relevante que había coordinado desde la despedida de mi amada esposa María 6 años atrás. Mi único deseo era que todo fuera inmejorable, impecable y sin errores, tanto para mi nieto como para su futura esposa, Sandra. Los expertos en arreglos florales de una compañía llamada Jardines Eternos habían comenzado su labor a las 6 en punto, convirtiendo mi amplio patio trasero de 2.500 metros cuadrados en un verdadero paraíso. Lo llenaron de rosas de color blanco puro, peonías en tonos rosados suaves y simples, pero hermosas margaritas silvestres. Yo había invertido 4.000 euros tan solo en la decoración floral, pero cada moneda se sentía bien gastada al ver cómo cobraba vida la imagen que Sandra me había narrado con ilusión durante nuestras charlas privadas de planeación. Don Andrés, las mesas se ven fantásticas con esta mantelería de lino traída de Bélgica, me comentó Mercedes, la encargada de coordinar el equipo de floristas, mientras daba órdenes a sus ayudantes para colocar los centros de mesa. Su nieto va a emocionarse muchísimo al ver lo que hemos logrado. Y tenía toda la razón. Las 12 mesas redondas que se habían distribuido con cuidado alrededor de la gran fuente central de mármol de tonos claros parecían obras de arte. Cada una tenía espacio para una vez invitados y estaban adornados con la vajilla de porcelana Royal Albert que yo había recibido como herencia de mi madre, las copas de cristal de Bohemia que mi esposa María y yo adquirimos durante nuestro viaje de bodas a Praga y cubiertos de auténtica plata maciza que relucían con el sol de la mañana. «Papá, esto se está viendo asombroso», me dijo Carlos cuando llegó a las 7:30, todavía vestido con su ropa deportiva, después de su rutina de ejercicio matutino. Mi hijo mayor, de 42 años, había sido mi soporte más fuerte desde que María falleció. Como ingeniero civil igual que yo, él entendía la importancia de planificar con sumo cuidado y prestar atención a los detalles más pequeños. «¿Has visto a tu hermano hoy?», le preguntó mientras revisábamos juntos el listado de cosas pendientes en mi tableta electrónica. Diego siempre tuvo la mala costumbre de no aparecer en los eventos familiares importantes, llegando siempre a última hora y por lo general en condiciones que prefería no recordar. «No sé nada de él desde el jueves», respondió Carlos con esa expresión de inquietud de hermano que yo conocía perfectamente. Intenté contactarlo anoche para ver si necesitaba que lo reconociera, pero no me respondió. La verdad, yo esperaba que Diego no viniera. En los últimos 6 meses, nuestros encuentros se han vuelto cada vez más tensos y molestos. Cualquier conversación siempre terminaba con él preguntándome sobre mi testamento, cuándo planeaba cederle una parte de la propiedad o por qué Carlos tenía un puesto más importante en la empresa familiar. Sus constantes preocupaciones sobre el dinero y la herencia habían comenzado a contaminar incluso
los momentos familiares más simples, cerca de las 9 de la mañana, el equipo de la empresa de banquetes Gastronomía Selecta llegó con 3 camionetas llenas de equipo profesional e ingredientes de la mejor calidad. Yo había elegido un menú moderno de la zona mediterránea: jamón ibérico de pata negra, salmón ahumado de Noruega, una auténtica paella valenciana que sería preparada justo en el momento por el reconocido chef Roberto Vázquez, cordero asado lentamente con hierbas aromáticas de mi propio jardín y una selección de quesos madurados de La Mancha que había guardado en mi bodega durante 2 años. Señor Morales, vamos a necesitar acceso a la cocina principal para terminar de preparar las salsas y los acompañamientos, me comunicó Laura Jiménez, la coordinadora del servicio de comidas, una mujer muy profesional de unos 35 años, que ya había organizado eventos para importantes embajadores y dueños de grandes negocios. Por supuesto, Laura, la cocina está totalmente disponible para ustedes, le dije. ¿Hay algo más que necesiten para garantizar que todo sin problemas? Con las instalaciones que usted posee, señor, este será el evento más elegante que hayamos coordinado este año, me contestó con una sonrisa sincera que me dio completa tranquilidad. Cuando Javier llegó a las 10:30, acompañado por Sandra y sus padres, los señores López Martín, que habían viajado desde Valencia, mis ojos se llenaron de una profunda emoción. Mi nieto se veía impecable con su traje de marca Hugo Boss, en color gris oscuro, y una corbata de seda italiana que yo le había regalado especialmente para el día. Sandra estaba radiante, llevando un vestido previo a la ceremonia en color marfil, que destacaba su belleza natural y su sonrisa nerviosa, pero llena de ilusión. Abuelo, no puedo creer que hayas hecho todo esto por nosotros, me dijo Javier, dándome un fuerte abrazo, con esa voz algo temblorosa, por la emoción que me recordaba a su padre cuando era un muchacho. Es exactamente como Sandra y yo lo imaginamos, pero 1000 veces más bonito. Es lo mínimo que podía hacer por mi único nieto, respondió. Tu abuela María estaría tan contenta de verte hoy. Ella siempre decía que algún día haríamos una boda perfecta en este jardín. Pero justo entonces, cerca de las 11:30, oí el ruido inconfundible de un taxi que se detenía de golpe en la entrada principal de mi propiedad. Diego había llegado, y algo en mi interior me alertó de inmediato de que el día perfecto que había organizado estaba a punto de volverse muy complicado. De una forma que no podía prever, el taxi se fue, dejando una nube de humo negro que contrastaba duramente con la pureza del aire matutino de La Moraleja. Diego salió del vehículo con movimientos lentos y algo torpes que me pusieron en máximo estado de alerta. Llevaba puesto el mismo traje azul oscuro que había usado en el casamiento de su primo Antonio el año anterior, pero ahora se veía muy arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. «Buenos días, familia», gritó desde el portón principal con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos llenos de venas rojas. Su voz sonaba rasposa y arrastrada, propia de alguien que lleva bebiendo muchas horas, seguramente desde la noche anterior. «Espero no haberme perdido la fiesta del siglo. Carlos». Se acercó rápidamente a su hermano menor con esa mirada de preocupación fraternal mezclada con la vergüenza que había aprendido a mostrar después de tantos años, lidiando con los problemas de Diego. «Hermano, ¿dónde te metiste? Te hemos estado llamando desde el jueves para ver los detalles de hoy». «He estado ocupado». «Carlos», respondió Diego con un tono sarcástico y dañino, mientras se dirigía con dificultad hacia la mesa de bebidas que teníamos lista para los invitados, ocupado pensando en la vida, en si es justa, en cómo se reparten las oportunidades en esta familia tan equitativa. Sus palabras mostraban el enojo y el resentimiento que había acumulado durante meses, o tal vez años. Me di cuenta de que no era solo una resaca, sino algo más profundo y peligroso. Diego había llegado a la boda de su sobrino con una mala intención personal que no tenía nada que ver con celebrar la unión de Javier y Sandra. Sandra, que estaba charlando animadamente con su madre cerca de los adornos florales para la ceremonia, volteó la cabeza al escuchar los comentarios fuera de lugar de Diego. Su expresión cambió de alegría
a una confusión preocupada. Era la primera vez que vio a mi hijo menor en uno de sus episodios y se notaba que no entendía lo que estaba pasando. «Diego, ven un momento», le dije con voz firme pero calmada, tratando de apartarlo de los invitados que ya estaban llegando. «Necesitamos conversar antes de que empiece la misa». «¿Hablar de qué, papá?», me contestó, tomando una copa de champaña Moet Chandon que estaba reservada para el brindis y bebiéndosela de golpe. «De cómo has usado esta casa enorme para mostrar tu poder económico, mientras tus hijos tienen que luchar por salir adelante». Los primeros invitados que iban llegando, como mi hermana Carmen con su esposo Rafael y algunos vecinos del barrio exclusivo, empezaron a mirarse con incomodidad al oír parte de la discusión. Carmen, una mujer sensata de 65 años que había criado a 3 hijos ejemplares, se acercó con disimulo para entender la situación. «Querido Diego», le dijo con ese tono de madre que había utilizado para resolver problemas familiares durante décadas. «¿Por qué no te sientas un rato y bebes un poco de agua? Tienes toda la tarde para pasarlo bien. Tía Carmen, tú sabes mejor que nadie cómo es esta familia», respondió Diego, haciendo gestos muy exagerados con la copa vacía. «Sabes que Carlos siempre fue el preferido. ¿Cómo se quedó con la mayor parte de la empresa constructora? ¿Cómo tiene asegurado su futuro mientras yo...» «Diego, ya basta». Lo interrumpí con autoridad, consciente de que cada palabra suya estaba sembrando la vergüenza en la familia delante de personas que venían a festejar, no a presenciar un drama doméstico. «Si quieres hablar de asuntos familiares, podemos hacerlo mañana en privado». Pero Diego claramente no estaba en condiciones de razonar. Se dirigió de nuevo a la mesa de bebidas, esta vez tomando una botella completa de vino tinto Ribera del Duero, que yo había elegido con cuidado para acompañar al cordero. El vino costaba 60 euros la botella, una inversión pensada en el disfrute de mis invitados, no para alimentar la autodestrucción de mi hijo. «¿Sabes lo que vale esta botella, papá?», gritó agitando el vino en el aire como si fuera una prueba en un juicio. «Más de lo que gano yo en 2 días de trabajo. Pero claro, tú puedes darte estos lujos, mientras yo apenas vivo en un piso alquilado de 40 metros cuadrados». Javier, que había estado revisando los últimos detalles de la decoración con Sandra, se acercó a nosotros con una cara de gran preocupación. Mi nieto era un joven muy sensible e inteligente que tenía una capacidad casi mágica para notar las tensiones familiares. «Tío Diego, ¿te sientes bien?», le preguntó con genuina inquietud, pero también con firmeza. «Hoy es un día muy importante para Sandra y para mí. Por favor, ayúdanos a que sea un momento perfecto. ¿Tu día especial?», repitió Diego con una risa amarga que causaba escalofríos. «Claro, otro evento familiar que paga la generosidad sin límites del jefe de la familia. ¿Tienes idea de cuánto ha gastado tu abuelo en esta boda, Javier? ¿Lo sabes?». La pregunta era capciosa y malintencionada. Diego sabía muy bien que Javier era un joven humilde que jamás habría pedido una celebración tan costosa, pero que había aceptado mi regalo con sincero agradecimiento. Usar mi generosidad hacia mi nieto como un arma para herir era algo que yo no esperaba. «Tío, no me importa cuánto haya costado», respondió Javier con una madurez que me llenó de orgullo. «Lo que importa es que el abuelo quiso hacerlo por el cariño que nos tiene a Sandra y a mí. Eso es lo que no tiene precio». «Por cariño», murmuró Diego bebiendo otro trago directo de la botella. «Qué palabra tan interesante, viniendo de los miembros de esta familia». En ese preciso instante, mientras veía cómo Diego arruinaba de manera intencional el ambiente festivo que tanto nos había costado crear, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo el día. No iba a permitir que estropeara la boda de Javier, sin importar el costo que eso implicara. Pero no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Diego para destruir lo que con tanto esfuerzo habíamos construido. La ceremonia estaba programada para empezar en 30 minutos y ya podía ver a más invitados entrando por el camino principal. Era el momento de actuar con decisión y proteger lo que de verdad importaba: la felicidad de mi nieto y el respeto de nuestra familia. A pesar de la creciente incomodidad causada por Diego, logré mantener la calma mientras coordinaba los preparativos finales para el matrimonio.
Los invitados continuaron llegando. Eran colegas de mi antigua empresa, amigos cercanos de Javier y Sandra de la universidad y parientes lejanos que habían viajado desde otras ciudades de España. El padre Miguel Rueda, el cura de la iglesia de San José en Chamartín, llegó puntual a las 12:30 con su maletín y una sonrisa amable que me ayudó a calmar mis nervios. Él había oficiado el funeral de María y los bautizos de mis nietos, convirtiéndose en una figura espiritual importante para toda la familia durante las últimas 2 décadas. Andrés, todo se ve precioso, me comentó mientras miraba las flores y la distribución de las sillas doradas que había alquilado especialmente. María estaría muy contenta de ver cómo ha honrado la memoria de su amor con esta fiesta. Sus palabras me conmovieron profundamente, pero también me recordaron con dolor que Diego estaba empañando el legado de respeto que mi esposa y yo habíamos forjado en 40 años de matrimonio. Mi mujer jamás habría permitido la conducta tan destructiva que su hijo menor estaba mostrando en un momento tan sagrado. Alejandro Vázquez, el fotógrafo profesional que había contratado por 10.000 euros para capturar cada momento de la ceremonia, se acercó para hablar sobre los mejores ángulos. Habíamos planeado momentos específicos para las fotos: la entrada de Sandra, el intercambio de anillos, el primer beso y las fotos grupales con la familia. Don Andrés, ¿hay alguna persona de la familia que prefiera no salir en las fotos oficiales?, me preguntó Alejandro con mucha discreción, pues ya había notado el comportamiento extraño de Diego en los últimos 30 minutos. Tomaremos esa decisión en el momento, respondió con diplomacia, aunque ya sabía que Diego no aparecería en ninguna foto oficial si seguía comportándose de esa manera. A la 1 en punto, los 130 invitados ya estaban sentados en sus lugares según el minucioso plano de distribución que yo había diseñado. Había puesto a las familias que mejor se llevaban cerca, separando a las personas con posibles conflictos y asegurándome de que los invitados mayores estuvieran cómodos y tuvieran sombra. Diego había quedado en la mesa número 8 junto a mis primos de Sevilla, Antonio y Elena Morales, una pareja de carácter tranquilo y muy creyente que visitaba Madrid muy pocas veces. Yo esperaba que su influencia calmada ayudara a mi hijo, pero esa esperanza fue inútil y pronto se demostraría que estaba equivocado. La música comenzó exactamente a la 1:15. Sara, prima de Sandra y estudiante del Conservatorio Real de Madrid, interpretó una versión celestial del Ave María de Schubert con su voz soprano educada. Su canto fue tan emocionante que varios invitados, incluido yo mismo, tuvimos que aguantar las lágrimas. Sandra apareció en la puerta trasera de mi casa, luciendo el vestido de novia más hermoso que había visto desde el día de mi propia boda. El diseño de la marca Rosa Clara, que había costado 4.000 euros pero que valía cada céntimo, acentuaba su figura elegante mientras caminaba muy despacio por el sendero de pétalos blancos que habíamos preparado para su entrada triunfal. Su padre, Joaquín López, la acompañaba con una mezcla de orgullo paterno y profunda emoción, lo que me trajo el recuerdo del día en que entregué a mi hija imaginaria, pues María y yo nunca tuvimos hijas, en matrimonio. El significado de entregar una hija en el altar es la confianza total en el amor que ella ha encontrado, y era claro que Joaquín confiaba por completo en Javier. Todos los invitados se pusieron de pie al mismo tiempo como muestra de respeto a la novia, creando una escena bellísima de elegancia y tradición familiar. Todos excepto Diego, que seguía sentado en su silla, moviéndose ligeramente mientras balbuceaba cosas incomprensibles a mis primos sevillanos. Javier esperaba junto al altar que habíamos montado frente a la fuente, con su traje y una sonrisa que reflejaba felicidad pura y sin mancha. Sus ojos seguían cada movimiento de Sandra, con una devoción que me recordaba el día en que conocí a María en la universidad, cuando supe al instante que ella era la mujer con la que quería pasar el resto de mi existencia. El padre Miguel comenzó la ceremonia con las palabras clásicas que han unido a parejas por siglos. Amados hermanos, nos hemos reunido aquí ante la presencia de Dios para ser testigos y dar nuestra bendición a la unión matrimonial de Javier y Sandra, dos personas que han decidido caminar juntas por el sendero de la vida.
Las promesas de matrimonio se intercambiaron con una sinceridad que conmovió a todos. Javier prometió amar y cuidar a Sandra en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, hasta que el fin de la vida nos separe, mientras Sandra respondía con votos personales que había escrito durante semanas. El intercambio de las sortijas fue el momento más conmovedor. Los anillos de oro blanco con pequeños diamantes, que tenían costado 3.000 euros en la joyería de la Gran Vía, simbolizaban el compromiso eterno que estaban asumiendo ante Dios y sus parientes. «Con este anillo te hago mi esposa», declaró Javier, deslizando el anillo en el dedo de Sandra con las manos temblorosas por la emoción, como prueba de mi amor inagotable y mi promesa de estar siempre contigo. Sandra repitió lo mismo con una voz clara, que era el eco de todas las mujeres enamoradas que habían hecho esas promesas antes que ella. Era un instante de belleza perfecta, que se quedaría grabado en mi mente como uno de los mejores de mi vida, hasta que el ruido de una botella de vino cayendo y haciéndose añicos contra el piso de mármol se rompió de forma violenta la magia del momento. Diego había soltado la botella de Ribera del Duero mientras hacía gestos exagerados durante una discusión que había subido de tono con Antonio y Elena. El padre Miguel hizo una pausa casi imperceptible, pero siguió con la ceremonia con profesionalismo, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, todos los invitados voltearon a ver la mesa número 8, donde Diego trataba de recoger los pedazos de cristal con movimientos torpes que solo empeoraban el desastre. Por el poder que me da la Santa Iglesia Católica, los declaro esposo y esposa, anunció por fin el padre Miguel con su voz solemne. Pueden besarse. El beso fue ideal a pesar de la interrupción. Duró el tiempo exacto, ni muy corto ni demasiado largo, mientras los aplausos sinceros llenaban el jardín como una sinfonía de felicidad familiar. Pero yo ya sabía que la verdadera prueba de fuego estaba a punto de empezar durante la comida. Después del casamiento, los invitados se dirigieron con naturalidad a las mesas preparadas para el almuerzo. El ambiente debía haber sido de pura alegría, pero una tensión escondida empezaba a esparcirse como una mancha de aceite entre quienes habían visto el incidente de la botella rota y los comentarios fuera de lugar de Diego. Laura Jiménez y su equipo de servicio habían preparado una presentación de alimentos impecable. Los meseros, vestidos con chaquetas perfectas y guantes blancos, se movían con elegancia entre las mesas, sirviendo los aperitivos. Jamón ibérico cortado en rebanadas casi transparentes que se derretían en la boca, acompañado de pan tostado y tomate rallado con el mejor aceite de oliva de Andalucía. Don Andrés, todo está saliendo tal como lo planeamos, me informó Laura mientras vigilaba el servicio con discreción. El jamón está en su punto perfecto y los invitados están elogiando la calidad insuperable. Yo mismo había escogido personalmente cada ingrediente en visitas a los proveedores. El jamón venía de una granja en Guijuelo, donde había establecido una relación comercial desde hacía años. La inversión había sido fuerte, 200 euros por pieza, pero ver a mis invitados disfrutando de esos auténticos sabores españoles justificaba cada euro gastado. Sin embargo, mi atención no podía centrarse por completo en los buenos momentos. Diego se había sentado estratégicamente en la mesa número 8, desde donde podía mirar constantemente mi mesa principal, donde yo estaba con Javier, Sandra y sus padres. Sus miradas fijas y llenas de amargura creaban un ambiente incómodo que la gente alrededor comenzaba a notar. Antonio y Elena, les dijeron a mis primos con una voz demasiado alta para una charla de sobremesa. ¿No les parece injusto que algunas personas posen tanto mientras otras se esfuerzan por vivir? Especialmente si hablamos de familia, ¿verdad? Antonio, un hombre reflexivo que había sido profesor en Sevilla, intentó con tacto cambiar el tema de conversación. Diego, ¿por qué no hablamos de lo bonita que fue la ceremonia? Sandra se veía radiante, ¿no crees? Pero Diego solo quería expresar su enojo y no celebrar la felicidad de su sobrino. Continuó con sus quejas, mientras bebía más copas del vino tinto que yo había elegido para la comida. Durante el segundo plato, la paella valenciana hecha por el chef Roberto Vázquez, en una paellera de gran tamaño, la situación empeoró notable.
Diego se levantó de su silla, con el pretexto de felicitar a los novios, pero en realidad se acercaba a mi mesa con una clara intención de confrontar. Javier, Sandra, les dijo con una sonrisa fingida que no ocultaba su verdadero propósito. Quería darles mis felicitaciones personales por este casamiento que su abuelo financió con tanta generosidad. El comentario fue inapropiado y lleno de sarcasmo innecesario. Sandra, una joven educada y sensata, se puso roja al escuchar que su boda era vista como una muestra exagerada de riqueza y no como una celebración de amor sincero. «Gracias, tío Diego», respondió Javier con tacto pero con firmeza. «El abuelo ha sido muy atento y le agradecemos mucho todo lo que hizo para que nuestro día fuera tan especial». «¿Atento?», repitió Diego, saboreando la palabra como si fuera veneno. «Sí, muy atento con algunos miembros de la familia, con otros no tanto». Los padres de Sandra se miraron con creciente incomodidad. Habían viajado para conocer a la familia de su hija, esperando un ambiente agradable. En cambio, estaban presenciando un conflicto familiar que claramente iba más allá de cualquier regla social. Diego interviene con voz tranquila pero firme. «Creo que sería mejor que volvieras a tu sitio. Estamos a la mitad de la comida». «Por supuesto, papá», respondió con una reverencia exagerada que era una burla, siempre obedeciendo las órdenes del patriarca. «Pero antes, quiero que todos sepan cuánto admiro esta propiedad tan maravillosa. 5 millones de euros bien invertidos, ¿no es así?». La cifra resonó como una explosión en el aire de la tarde. Numerosas personas en las mesas cercanas detuvieron lo que estaban haciendo para poner atención a lo que, claramente, se estaba convirtiendo en una pelea familiar en público. Mencionar la cifra exacta del valor de mi propiedad delante de los asistentes era una falta total de respeto hacia las reglas de buena educación y hacia la intimidad de la familia. «Diego, ya fue suficiente», le dije poniéndome de pie. «Si tienes asuntos que tratar conmigo, podemos conversarlos de manera privada cuando el festejo termine». «¿En privado?», se rió él con amargura. «Llevamos muchos años hablando en privado, papá. Años de charlas en las que me prometes que me tomarás en cuenta de forma justa, en las que me aseguras que todos tus hijos son iguales y me garantizas que mi futuro está resuelto. Pero la verdad es muy diferente, ¿no es así?». Carlos también se había levantado de su asiento y se dirigía a toda prisa para intervenir en la situación que se ponía cada vez más peligrosa. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza por su hermano y una firme decisión de protegerme y de proteger el festejo de su hijo. «Diego, por favor», le suplicó Carlos poniendo una mano sobre el hombro de su hermano menor. «Es la boda de Javier. Ten un poco de respeto por este momento tan especial para todos». «¿Respeto?», murmuró Diego, apartándose de golpe de la mano de Carlos. «Esa es otra palabra curiosa. ¿Dónde está el respeto que se me debe a mí? ¿Hacia mis necesidades? ¿Hacia mis derechos como el hijo legítimo de Andrés Morales?». En ese instante, al escuchar a Diego pronunciar mi nombre completo con un tono que me culpaba y que me dejaba helado, supe que habíamos llegado a un punto sin vuelta atrás. La discusión ya había superado las quejas familiares habituales para convertirse en algo mucho más peligroso y definitivo. Los invitados que estaban más cerca habían dejado por completo sus platos, observando la escena con una mezcla de curiosidad incómoda y extrema molestia. Algunos empezaron a irse con discreción a otras áreas del jardín, usando sus copas de vino como excusa para no tener que presenciar de forma directa el colapso de la familia que se desarrollaba frente a sus ojos. Había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de todo el día y posiblemente de mi relación con Diego para siempre. La tensión en el jardín había llegado a su nivel máximo, un punto en el que cada frase dicha podía causar daños que no se podrían reparar. Los meseros de la empresa de banquetes habían dejado de servir con sutileza los platos principales, colocándose estratégicamente cerca de las salidas mientras observaban la confrontación familiar que se desarrollaba frente a 130 testigos muy incómodos. Diego se tambaleaba de manera notoria, no solo por el alcohol que había bebido, sino por la adrenalina dañina
que venía con años de resentimiento que finalmente soltaba sin ningún freno o consideración social. Su camisa blanca estaba empapada en sudor, a pesar de que el clima de abril era fresco, y sus ojos tenían esa mirada vidriosa de alguien que ha cruzado la línea mental entre ser una persona civilizada y una persona sin control. «Papá», empezó con una voz que dejaba ver todo el veneno acumulado durante décadas. «Quiero que todas estas personas tan elegantes sepan exactamente qué clase de padre eres. Quiero que entiendan cómo has manejado a tus hijos durante todos estos años». «Diego, este no es el momento ni el lugar», le respondí, tratando de mantener mi dignidad ante personas que me respetaban y me admiraban. «Si tienes quejas verdaderas, podemos hablar de ellas mañana, y si es necesario, con abogados presentes». «¿Abogados?», gritó él, riendo sin control mientras señalaba mi casa con los dos brazos extendidos. «¿Para hablar de qué exactamente? ¿Para hacer oficial tu favoritismo hacia Carlos? ¿Para dejar por escrito que has dejado fuera de las oportunidades familiares a tu hijo menor de forma constante?» Las palabras favoritismo y exclusión resonaron en todo el jardín como acusaciones públicas que dañaban no solo mi persona, sino también la imagen de unidad familiar que yo había construido con tanto cuidado por muchos años. Varios invitados empezaron a susurrar entre ellos, claramente incómodos por presenciar revelaciones tan íntimas y destructivas. Javier se había parado junto a Sandra con su traje de novio, ahora arrugado por la tensión del momento. Mi nieto, que había heredado mi habilidad para pensar con claridad bajo presión, intentó intervenir con tacto para salvar tanto su día como el respeto de la familia. «Tío Diego, por favor», le suplicó Carlos poniendo una mano sobre el hombro de su hermano menor. «Es la boda de Javier. Ten un poco de respeto por este momento tan especial para todos». «Diego, por favor», le suplicó con la voz rota por la emoción. «Sandra y yo te pedimos de corazón que respetes este momento. Podemos hablar de cualquier problema familiar que te preocupe, pero no hoy, no de esta manera». «No, Javier», respondió Diego señalándolo con el dedo de forma acusadora. «Hoy es el día ideal para hablar de estas cosas. Hoy, cuando tu abuelo gasta una fortuna para demostrar su generosidad solo con quien quiere, cuando todos pueden ver cómo funciona realmente esta familia». Sandra, la pobre muchacha que había soñado con una boda hermosa, empezó a llorar en silencio mientras se agarraba del brazo de su esposo. Sus padres, los señores López, se acercaron a proteger a su hija, muy impactados por presenciar una ruptura familiar tan violenta en lo que debería haber sido un día de amor. «Diego, detente ahora mismo», le ordenó Carlos con una autoridad que casi nunca mostraba hacia su hermano. «Estás arruinando el día más importante en la vida de tu sobrino». «¿De verdad eso es lo que quieres lograr?». «Lo que quiero lograr», declaró Diego subiendo el volumen de su voz hasta que se pudo oír en las mesas más lejanas, «es que nuestro padre acepte sus faltas en público. Quiero que admita delante de todos estos testigos que ha tratado a sus hijos de forma completamente desigual. Mis hijos han sido tratados de acuerdo a sus acciones y a cómo se han comportado». Le respondí por fin, decidiendo enfrentar sus acusaciones de frente en lugar de seguir evitando el conflicto. Carlos construyó su éxito con trabajo honesto y dedicación. «Tú has echado a perder cada oportunidad que te he dado». La verdad, dicha de forma tan directa, fue como un golpe verbal que dejó a Diego sin palabras por un momento. Por varios segundos se quedó quieto, asimilando la confirmación pública de lo que había sospechado por años, que yo consideraba a Carlos mejor que él en todo lo importante. «Oportunidades que no aproveché», repitió despacio como si saboreara cada sílaba. «¿Te refieres a las oportunidades con condiciones? ¿A los puestos en tu empresa donde nunca pude crecer porque Carlos ya tenía asegurado el puesto de heredero? ¿A los préstamos que no me diste cuando más los necesitaba? Te negué préstamos porque los habrías gastado en beber y apostar», le respondí con una sinceridad dura que cortó el aire como un cuchillo. «¿Cómo gastaste los 15.000 euros que te presté en 2019 para supuestamente poner tu negocio de remodelaciones?» El silencio que siguió fue absoluto. 130 personas habían presenciado una confesión familiar que revelaba años de problemas económicos,
adicciones ocultas y mentiras continuas. Diego había sido expuesto en público como una persona que había fallado en su vida profesional y personal, mientras que yo había aceptado que no confiaba en mi propio hijo. Entonces, murmuró Diego con una voz inquietantemente baja, por fin aceptas que nunca me has creído digno de tu confianza o de tu herencia. Te he considerado digno de mi cariño incondicional como padre, respondí, manteniendo la calma a pesar del dolor que me causaba esta conversación a la vista de todos. Pero la confianza y la herencia se obtienen con hechos, no con lamentos. Fue justo en ese momento cuando noté que algo se había roto por completo en los ojos de Diego. La máscara de hijo herido desapareció, siendo reemplazada por algo salvaje y peligroso que nunca antes había visto en él. «Si no puedo ganármela haciendo las cosas bien», declaró, cerrando los puños mientras me miraba fijamente. «Tal vez sea hora de tomarla con otro tipo de acciones». Sus palabras encerraban una amenaza oculta que me heló la sangre, pero aún no podía imaginar hasta dónde llegaría para llevar a cabo la venganza que había estado guardando por décadas de resentimiento familiar. Lo que ocurrió después se desarrolló como en cámara lenta, quedando grabado en mi mente, con una claridad fotográfica que jamás podré olvidar. Diego caminó 3 pasos hacia mí, eliminando por completo la distancia que habíamos mantenido durante nuestra pelea verbal, hasta quedar tan cerca que pude oler la mezcla amarga de alcohol y sudor que salía de su cuerpo. Sus ojos, que antes habían mostrado dolor, ahora reflejaban algo totalmente distinto. Una rabia primaria que parecía haber estado dormida por años, esperando el momento exacto para explotar con toda su fuerza destructiva. Era como ver la transformación de una persona civilizada en algo irreconocible y brutal. 45 años, murmuró con una voz profunda que parecía salir de lo más hondo de su alma atormentada. 45 años esperando que me vieras como algo más que una desilusión. 45 años pidiendo un poco de respeto de padre. Carlos intentó interponerse entre nosotros, activando sus instintos de protección ante el peligro. Pero Diego lo empujó con brusquedad y mi hijo mayor cayó hacia una de las sillas doradas. «No te metas, Carlos», gritó Diego sin quitar sus ojos descontrolados de mi cara. «Esta conversación es entre papá y yo. Es hora de que él entienda por fin lo que causaron sus decisiones familiares. El jardín, que minutos antes era un hermoso lugar de celebración, se había convertido en el escenario de una tragedia familiar ante 130 testigos petrificados. Los invitados más cercanos se alejaron por instinto, formando un círculo alrededor de la confrontación, como si fueran espectadores de un accidente que no podían dejar de mirar. «Diego, por favor», le rogué con el tono de padre más suave que pude usar, intentando desesperadamente conectar con el lado humano que pudiera quedar en mi hijo. «No hagas algo de lo que te arrepientas toda tu vida. Piensa en Javier, en Sandra, en toda la familia que nos está mirando». Pero mis palabras no surtieron efecto, rebotando en una pared de resentimiento construida por décadas de frustraciones. Diego había llegado a un punto de no retorno emocional, donde la razón ya no podía detener la tormenta interna que había estado acumulando. «Arrepentirme», repitió con una carcajada que sonó a cristales rotos. «De lo único que me arrepiento es de haber esperado tanto tiempo para hacer esto. Debí haber actuado hace años, cuando aún creía que podías cambiar». Su brazo derecho comenzó a levantarse lentamente, dibujando un arco amenazante que todos pudimos reconocer como el anuncio de un acto de violencia física. En esa fracción de segundo que pareció eterna, mi mente procesó miles de ideas, los años de esfuerzo por construir lo que teníamos, los tiernos momentos cuando Diego me llamaba papá superhéroe, las advertencias de Carlos sobre el estado de su hermano. Javier gritó con desesperación desde su mesa. «Tío Diego, no lo hagas. Por favor, no destruyas a nuestra familia». Sandra lloraba sin control, cubriéndose la cara, incapaz de entender cómo su día perfecto se había vuelto una pesadilla de violencia. Sus padres se quedaron inmóviles, sus mentes incapaces de procesar la barbarie que veían. «Esto es por todos los años de sentirme menos», declaró Diego con una frialdad que contrastaba con la furia descontrolada que había mostrado antes.
por todas las veces que me hiciste sentir insignificante, por todos los regalos que le diste a Carlos, mientras a mí me negabas hasta lo más mínimo. El golpe fue seco, certero y terriblemente potente. Su puño derecho impactó de lleno en mi pómulo izquierdo con una fuerza que concentraba 45 años de resentimiento familiar. Sentí como los huesos de mi cara absorbían el golpe mientras mi cabeza se iba con violencia hacia un lado. El movimiento fue tan brusco que escuché un crujido en las vértebras de mi cuello, protestando por la torsión repentina. El dolor fue inmediato y muy intenso, extendiéndose por toda la estructura ósea de mi rostro. Pero más allá del dolor físico, lo que de verdad me destrozó fue la comprensión total de que mi hijo había roto la regla más sagrada entre las personas. Había levantado la mano contra su propio padre de 68 años, delante de toda su familia. Mi cuerpo, débil por la edad y totalmente desprevenido, perdió el equilibrio. Caí de espaldas como un árbol derribado, golpeando primero la elegante mesa de postres que el equipo de Laura había preparado, tirando al suelo la obra de arte de tartaletas y profiteroles que ahora se esparcían como los restos de una batalla. Luego caí con fuerza sobre el mármol que había importado de Italia, sintiendo cómo mi cabeza rebotaba en la piedra fría con un ruido sordo que resonó como un disparo en todo el jardín. El golpe secundario contra el suelo fue casi tan doloroso como el puñetazo, creando una doble ola de dolor que iba desde mi cráneo hasta todo mi sistema nervioso. La sangre comenzó a brotar al instante de un corte profundo en mi ceja izquierda, formando un rastro rojo oscuro que se deslizaba por mi mejilla hasta crear un charco sobre el mármol claro. Cada gota era una prueba visible de hasta dónde puede llegar la destrucción cuando el cariño familiar se convierte en odio puro y violencia sin control. El silencio que siguió al impacto fue profundo y aterrador, como si el mundo hubiese detenido la respiración para asimilar la magnitud de lo que acababa de suceder. 130 personas se quedaron completamente paralizadas, sus mentes luchando por aceptar que habían sido testigos de un acto de violencia doméstica protagonizado por un hijo contra su padre mayor en lo que debía haber sido una fiesta. Diego seguía de pie sobre mi cuerpo tirado, respirando con dificultad, con los nudillos de su mano derecha manchados con mi sangre, mirando su obra con una expresión que mezclaba satisfacción por la venganza con el horror gradual de entender lo que había hecho. Los siguientes 5 minutos se vivieron en una dimensión del tiempo totalmente alterada, donde cada segundo se estiraba sin fin, mientras los 130 invitados procesaban el trauma colectivo de haber presenciado violencia de la forma más brutal. Desde mi lugar en el suelo, con la sangre fluyendo de mi herida, pude ver las reacciones opuestas de mis invitados. Algunos, como mi prima Elena, seguían petrificados en sus sillas, agarrándose a sus copas como si fueran el único salvavidas en ese naufragio emocional. Doña Mercedes, la abuela de Sandra, empezó a sollozar sin poder parar, cubriéndose el rostro con un pañuelo. Sus lágrimas no eran solo de shock, sino de una profunda pena al ver cómo una familia que parecía respetable se desintegraba de la forma más violenta. Dios mío, repetía como una súplica desesperada, preguntándose, ¿cómo puede un hijo hacerle esto a su padre? ¿Cómo es posible? Los hombres reaccionaron con una mezcla de fuerte indignación y vergüenza masculina ante la cobardía total de agredir a un anciano. Mi vecino Ramón Herrera, un empresario que hizo su fortuna desde cero, se levantó de inmediato con una expresión de total rechazo hacia Diego. «Esto es inaceptable», dijo con voz temblorosa por el enojo. «Agredir a un hombre de 68 años es la acción más despreciable que he visto en mi vida». Otros invitados empezaron a moverse con cautela hacia mí, pero manteniendo una distancia segura de Diego, que seguía de pie junto a mi cuerpo ensangrentado como un conquistador. Su respiración era agitada y sus ojos reflejaban la mirada vidriosa de alguien que ha cometido un acto irreversible sin pensar en las consecuencias. El doctor Ramírez, un cardiólogo de gran prestigio, fue el primero en superar el impacto inicial para acercarse a mí con profesionalismo. Su experiencia le permitió mantener la calma,
para evaluar mi estado físico. «Señor Morales, ¿me escucha bien?», preguntó mientras se arrodillaba con cuidado a mi lado, esquivando la sangre. «¿Siente dolor en el cuello o la espalda? ¿Ve borroso o tiene ganas de vomitar?». «Escucho perfectamente, doctor», respondí con una voz más débil de lo que esperaba, pero consciente. «Siento mucho dolor en la cara y un poco de mareo, pero puedo mover mis brazos y piernas». Mientras el doctor hacía una revisión básica, Javier finalmente rompió la parálisis emocional. Mi nieto corrió hacia mí con desesperación, su elegante traje de novio manchándose de inmediato con mi sangre mientras se arrodillaba. «Abuelo, abuelo, dime algo, por favor», gritaba con la voz quebrada por el pánico. «¿Cómo te sientes? ¿Llamamos a una ambulancia?». Sus manos temblaban mientras intentaba limpiar la sangre de mi cara con su pañuelo de bolsillo, el mismo que usó para secarse las lágrimas de felicidad hace solo una hora. La cruel ironía del destino no me pasó inadvertida. El día más feliz de su vida se había vuelto una pesadilla que lo marcaría para siempre. Sandra seguía de pie junto a la mesa, con su hermoso vestido ahora salpicado con gotas de mi sangre. Sus ojos mostraban un profundo shock que iba más allá del horror por la violencia. Era la comprensión devastadora de que su nueva familia política tenía heridas internas tan grandes que podían explotar en violencia sin aviso. Los padres de Sandra se acercaron a proteger a su hija, debatiéndose entre el impulso de huir de una situación peligrosa y el compromiso de quedarse hasta asegurar que yo estuviera bien. «Mercedes, Joaquín», logré decirles desde el suelo. «Pueden irse si lo desean. No tienen por qué presenciar esto. No es su culpa ni de Sandra». «No vamos a dejarlo solo, don Andrés», respondió Joaquín López con una dignidad admirable que me conmovió profundamente. «Nos quedaremos hasta que sepamos que está fuera de peligro. Esto no cambia en nada el cariño que sentimos por usted y por Javier». Mientras tanto, Carlos había superado el shock y se colocó estratégicamente entre Diego y el resto de los invitados, protegiendo sobre todo a los niños que habían empezado a llorar al ver la sangre. Su rostro mostraba una mezcla compleja de vergüenza por su hermano, rabia por protegerme y desesperación por controlar una situación que había escapado a todo límite civilizado. «Diego, apártate de él inmediatamente», le ordenó Carlos con una autoridad que rara vez le mostraba. «¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¿Comprendes las consecuencias legales y familiares de tus acciones?». Pero Diego parecía estar en otra realidad mental, como si hubiera cruzado un portal psicológico que lo separaba de la realidad compartida. Se tambaleaba no solo por el alcohol, sino por la enorme descarga de adrenalina que siguió al acto de violencia. «¿Las consecuencias?», se murmuró Diego con una sonrisa perturbadora que helaba la sangre. «La única consecuencia que veo es que por fin alguien se enfrentó a este manipulador emocional. Años pidiendo respeto, años buscando justicia y nunca recibiendo nada, solo humillaciones». Sus palabras mostraban una desconexión total de la realidad que me hizo entender que yo había perdido por completo a mi hijo menor mucho antes de este golpe. La persona que me había agredido ya no era Diego, sino una versión distorsionada consumida por el resentimiento hasta volverse algo irreconocible. A lo lejos, comenzamos a escuchar las sirenas de la policía que se acercaban rápidamente por las calles tranquilas de La Moraleja. Más tarde sabríamos que había sido mi cuñada Rosa quien tuvo la presencia de ánimo para llamar de inmediato a las autoridades, entendiendo que esto era una agresión criminal que necesitaba una intervención legal. El sonido de las sirenas creció, mezclándose con los llantos de los invitados y el murmullo nervioso de las conversaciones. La fiesta de bodas más elegante que había organizado se había convertido en una escena de crimen que requeriría investigación y testimonios en un juicio. Las sirenas se volvieron un ruido ensordecedor que invadió la tranquilidad aristocrática del barrio, anunciando la llegada inminente de la justicia a mi jardín ensangrentado. A través de las ventanas de mi casa, las luces rojas y azules de los coches de policía creaban un espectáculo que se reflejaba en el mármol, transformando la elegancia en el escenario de una película de crímenes. 3 vehículos de la autoridad se detuvieron de golpe en la entrada principal, con un chirrido de neumáticos que sonó como disparos. 2 patrullas de la Policía Nacional y una furgoneta de apoyo.
El despliegue policial era impresionante y adecuado para la gravedad de la situación. 6 oficiales uniformados bajaron de los vehículos al mismo tiempo, con movimientos coordinados y profesionales que demostraban su experiencia en situaciones de crisis. Sus botas resonaban contra el pavimento mientras avanzaban rápidamente hacia el jardín, siguiendo las indicaciones de los invitados que salieron a recibirlos. El sargento a cargo era un hombre imponente, de unos 45 años, con el cabello completamente canoso y una expresión de veterano que había visto muchas tragedias. Su placa decía SGT Ruiz Pérez y su forma de caminar transmitía la autoridad natural de quien ha dedicado años a restaurar el orden en el caos. ¿Quién fue la persona que llamó de emergencia reportando la agresión doméstica? Preguntó con voz fuerte, mientras sus ojos experimentados escaneaban rápidamente la escena. Mi cuerpo ensangrentado en el suelo, Diego tambaleándose cerca con los nudillos manchados, los invitados dispersos y los restos de la boda convertidos en una escena de crimen. Rosa se adelantó con valentía, a pesar de que sus manos temblaban y su rostro estaba notablemente pálido. «Fui yo, sargento. Soy Rosa Fernández. Soy la cuñada del hombre agredido». Rápidamente señaló a Diego sin dudar. Ese hombre golpeó brutalmente a su propio padre de 68 años delante de 130 testigos presentes. Su testimonio, inmediato y directo, le dio a los oficiales la información clave que requerían para entender al instante la gravedad del incidente. El sargento Ruiz dirigió su atención hacia Diego, quien parecía no tener la menor idea de lo serio que era su problema legal, manteniendo esa sonrisa extraña que había mostrado desde el momento en que cometió la agresión. «Señor, debe identificarse inmediatamente y mantenga sus manos donde podamos verlas», le ordenó el sargento, mientras 2 agentes se colocaban a ambos lados de Diego, impidiendo cualquier intento de huida y preparándose para controlarlo si la situación se ponía violenta de nuevo. Diego Morales Serrano. Mi identificación es 102345, 678C, respondió con una calma sorprendente, como si estuviera charlando en una reunión social cualquiera, y no siendo interrogado por la policía tras haber cometido un delito grave. Y antes de que me pida detalles, sí, le di un puñetazo a mi padre. ¿Quieren saber exactamente por qué lo hice? La confesión, voluntaria y sin rodeos, dejó a los agentes visiblemente asombrados. En sus años de trabajo, era muy raro encontrar a criminales que admitieran sus delitos tan abiertamente, sobre todo delante de muchas personas, y sin haber sido forzados a declarar. Mientras todo esto pasaba, el oficial más joven, llamado Martínez, se había acercado de inmediato para verificar mi estado físico y pedir la ayuda médica necesaria. Su entrenamiento de primeros auxilios se activó al ver la sangre que seguía saliendo de mi herida en la cara. «¿Necesita atención médica de inmediato, señor?», me preguntó con sincera preocupación mientras se arrodillaba a mi lado. ¿Perdió el conocimiento en algún momento? ¿Siente dolor en el cuello o en la columna vertebral? La herida ya no está sangrando tanto», intervino el doctor Ramírez, que se había quedado conmigo todo el tiempo, pero sin duda necesita que le pongan puntos en un hospital y una revisión completa del cerebro por si tiene una contusión. Ha estado consciente y hablando con claridad desde el golpe. El sargento Ruiz sacó una grabadora de su cinturón y la encendió para registrar de forma oficial el proceso legal que estaba por comenzar. Voy a proceder con el arresto formal del sospechoso, Diego Morales Serrano. Usted queda oficialmente detenido por el supuesto delito de lesiones graves contra una persona mayor de 65 años, según lo que indica la ley en el Código Penal Español. La declaración formal de la ley resonó en el jardín como una sentencia final que marcaba el punto de no retorno en la destrucción de nuestra familia. Los invitados que aún seguían allí, aproximadamente la mitad, pues muchos se habían ido con discreción durante la confusión, miraban todo el procedimiento con una mezcla de curiosidad malsana y gran incomodidad. «Tiene derecho a guardar silencio», continuó el sargento con el protocolo. «Tiene derecho a elegir su propio abogado y si no puede pagarlo se le asignará uno de oficio».
Tiene derecho a que sus declaraciones no se usen en su contra si las hace sin la presencia de un abogado. ¿Entiende estos derechos que le he dicho? No necesito abogado, declaró Diego con una arrogancia que parecía locura, porque no me arrepiento de nada de lo que hice aquí. Todos los presentes vieron exactamente lo que sucedió. Le di a este manipulador justo lo que se merecía después de años de humillaciones constantes. Sus palabras, que lo culpaban a sí mismo, estaban siendo grabadas con detalle, lo que significaba una prueba legal irrefutable que haría mucho más difícil cualquier defensa que intentara más adelante. Los agentes intercambiaron miradas que mostraban su experiencia con casos en los que los culpables arruinan sus propias posibilidades legales con confesiones impulsivas. Murmullos de enojo se extendieron entre los invitados al oír las palabras desafiantes de Diego. Varias señoras mayores expresaron en voz alta su rechazo a su actitud, mientras que algunos hombres comentaban entre dientes sobre la cobardía total de agredir a un anciano para luego presumir en público de su crimen. Los agentes llevaron a cabo la detención física de forma profesional, pero firme. Las esposas de metal se cerraron alrededor de las muñecas de Diego, con un sonido final que marcaba el término de su libertad y el inicio de las consecuencias legales por sus actos violentos. «Señor Morales», me dijo el sargento, los paramédicos del servicio de emergencias, que habían llegado al mismo tiempo que la policía, comenzaban a preparar mi traslado al hospital. ¿Desea poner una denuncia formal por lesiones graves contra el detenido? Absolutamente, respondí desde la camilla de emergencia con una firmeza que sorprendió hasta a mi hijo Carlos. Quiero que este caso sea llevado con todo el rigor que permite la ley española. El jardín que yo había creado para celebrar el amor familiar se había convertido oficialmente en una escena de crimen que requeriría una investigación judicial, el testimonio de los presentes y un proceso legal que cambiaría para siempre la estructura de nuestra familia. La ambulancia llegó justo 18 minutos después de la detención formal de Diego, con sus luces de emergencia creando patrones brillantes contra las fachadas de las casas cercanas. Los paramédicos, Cristina Vega y Alberto Sánchez, mostraron una eficiencia impecable al sacar su equipo y revisar mis heridas en profundidad antes de llevarme al Hospital Universitario La Paz. Presión arterial, 1,45, 95, algo alta pero es comprensible por el shock físico y emocional, informó Cristina mientras revisaba mis signos vitales. Ritmo cardíaco, 88 pulsaciones por minuto dentro de lo normal para su edad. Sufre de dolor de cabeza fuerte, náuseas continuas o W, don Andrés. Dolor de cabeza moderado y mareos leves, admití con sinceridad, mientras Alberto preparaba el equipo para inmovilizar mi cuello como medida de precaución para cualquier golpe en la cabeza en un paciente mayor. Pero creo que es más por el impacto emocional de todo esto que por problemas causados por el golpe físico. Alberto, un paramédico con experiencia evidente en traumas, ajustó con cuidado un collarín alrededor de mi cuello para asegurar que estuviera estable durante el viaje. A su edad, señor Morales, cualquier golpe en la cabeza debe ser revisado a fondo en un centro médico. Lo vamos a trasladar para hacerle una tomografía completa y descartar totalmente cualquier moretón interno o fractura de huesos que no se vea. Carlos se subió a la ambulancia conmigo al instante, negándose a las sugerencias de que nos siguiera en su propio coche. Su presencia a mi lado era mucho más que solo apoyo. Representaba la continuidad de la familia honorable que habíamos construido, en un contraste total con la destrucción que Diego había provocado en apenas 5 minutos de violencia. «Papá, yo me voy a encargar personalmente de todos los trámites legales», me susurró durante el camino, sosteniendo mi mano con una firmeza protectora que no sentía desde que era un niño asustado por las tormentas. «Me ocuparé de la denuncia, de contratar al mejor abogado penalista de Madrid, de coordinar que todos los invitados se vayan de la casa. Tú solo preocúpate por recuperarte completamente». Javier había insistido con tenacidad en acompañarnos, dejando a Sandra al cuidado de sus padres para que manejaran la dolorosa y obligatoria despedida de los invitados que quedaban. Mi nieto,
aún con su traje de novio, ahora arrugado y manchado con mi sangre, se sentaba en el asiento lateral, observándome con una mezcla de cariño incondicional y preocupación que me recordaba mucho a su padre a su edad. «Abuelo, no puedo creer que el tío Diego haya sido capaz de hacer algo así», murmuró con una voz quebrada que reflejaba la pérdida traumática de la inocencia familiar justo el día de su boda. ¿Cómo alguien puede pegarle a su padre delante de toda la familia? ¿Cómo llegó a acumular tanto resentimiento? Sus preguntas eran las mismas que yo me había hecho por años, sin encontrar nunca una respuesta satisfactoria. Diego había tenido las mismas oportunidades de educación que Carlos, el mismo cariño paternal sin condiciones y la misma herencia cultural y económica. La diferencia fundamental estaba en las decisiones personales que cada uno había tomado de adulto. Carlos escogió la responsabilidad y el trabajo honrado, mientras que Diego eligió el resentimiento y la autodestrucción. El Hospital Universitario La Paz, uno de los centros médicos más reconocidos y con tecnología más avanzada, recibió nuestra llegada con la eficiencia que caracteriza a su servicio de urgencias. La doctora Patricia Moreno, encargada del turno y especialista en traumas de personas mayores, tomó el control inmediato de mi caso tras revisar el informe de los paramédicos. «Vamos a hacer una serie de estudios diagnósticos muy completos», explicó con profesionalismo mientras indicaba a las enfermeras cómo preparar la sala. Radiografías del cráneo en varias posiciones, tomografía de alta resolución, análisis de sangre completo con marcadores de coagulación y una revisión neurológica detallada. Queremos estar seguros de descartar cualquier problema interno que pueda aparecer después. Durante las siguientes 3 horas, me sometieron a múltiples procedimientos. Carlos y Javier esperaban con paciencia, recibiendo información sobre mi estado y coordinando los asuntos legales que se habían activado con la denuncia formal contra Diego. La herida de mi ceja requirió exactamente 8 puntos de sutura, puestos con precisión casi artística por el cirujano plástico, el doctor Fernando Ruiz, experto en trauma facial en personas mayores. Su técnica cuidadosa aseguraba que la cicatriz sería mínima y casi invisible una vez que sanara por completo. La herida sanará totalmente en unas 2 semanas, me informó el doctor mientras me ponía el vendaje final. Puede quedar una línea muy fina, pero a su edad la piel se recupera sorprendentemente bien si sigue al pie de la letra las instrucciones de cuidado. Afortunadamente, los resultados de la tomografía fueron totalmente normales y tranquilizadores. No había señales de sangrado interno en el cerebro, moretones, fracturas de huesos ni ninguna otra complicación que necesitara cirugía u hospitalización larga. Mi cerebro de 68 años había resistido el fuerte golpe mucho mejor de lo que temíamos. Alrededor de las 10 de la noche, cuando finalmente me dieron de alta, con indicaciones de descanso en casa y vigilancia familiar por las siguientes 48 horas, Carlos me informó detalladamente sobre los trámites legales que había estado manejando de forma efectiva desde el hospital. «Papá, contacté a Miguel Blanco Torres, nuestro abogado de confianza desde hace 15 años», me explicó mientras caminábamos despacio hacia su coche. «Diego está detenido en la comisaría de Alcobendas. Ya le tomaron declaración oficial y al parecer confesó por su cuenta todos los detalles ante el fiscal de guardia». «¿Solicitó ayuda de un abogado?», pregunté sintiendo aún una preocupación de padre a pesar de todo. «Se negó rotundamente a que lo ayudara un abogado defensor», respondió Carlos con incredulidad evidente. «Miguel dice que es la primera vez en 30 años de carrera que ve a alguien confesar un delito de lesiones graves tan abierta y detalladamente sin pedir asesoría legal. El viaje de 1900, regreso a La Moraleja, fue en un silencio pensativo, mientras yo procesaba todos los sucesos que habían convertido el día más feliz planeado para mi nieto en la pesadilla familiar más destructiva que había vivido. Al llegar a mi casa, el cambio de ambiente era desolador. El jardín que hacía unas horas era un lugar de celebración. Ahora parecía un campo de batalla abandonado después de una guerra familiar. La mañana del lunes 17 de abril amaneció gris y lluviosa,
como si el cielo quisiera reflejar el estado emocional devastado de nuestra familia. A las 8 en punto, Miguel Blanco Torres llegó puntualmente a mi casa, llevando un maletín lleno de documentos legales que cambiarían definitivamente el futuro judicial y patrimonial de Diego. Andrés, la situación legal es mucho más seria de lo que pensábamos, me explicó mientras revisaba los documentos. Diego ha sido acusado formalmente de un delito tipificado en la ley, el de lesiones agravadas con el factor de que la víctima supera los 65 años. Estábamos sentados en mi despacho, rodeados de libros y de fotografías familiares de épocas más felices. Diego y Carlos graduándose, vacaciones inolvidables. ¿Cuáles son las penas específicas para este tipo de delito? Ya pregunté directamente, queriendo conocer todos los escenarios posibles sin rodeos. Entre 6 meses y 3 años de cárcel efectiva, más una multa económica proporcional a sus ingresos, respondió Miguel. Pero como confesó voluntariamente ante el fiscal, y hay muchos testigos de alta credibilidad, es extremadamente probable que el proceso sea rápido y la condena sea dura. Carlos, que se había quedado a dormir en la casa para cuidarme, se unió a la reunión trayendo café y croissants. Miguel, ¿qué podemos hacer para proteger legalmente a papá de futuras agresiones o amenazas?, se preguntó Carlos con la determinación empresarial que había heredado de mí. Podemos solicitar de inmediato una orden de alejamiento judicial, explicó el abogado, abriendo formularios. Esta medida le prohibiría totalmente a Diego acercarse a menos de 200 metros de Andrés, de esta propiedad, de la empresa y de cualquier lugar donde él esté habitualmente. La decisión fue instantánea y unánime. Firmé todos los documentos necesarios y Miguel me explicó los pasos: la presentación ante el juez, la notificación a Diego durante su detención y la activación inmediata del sistema de protección para víctimas que ofrece el Estado. Sin embargo, mis medidas de castigo no se limitarían solo a lo legal. Esa misma tarde, después de almorzar y descansar, tomé una decisión sobre mis bienes que había estado considerando desde que me desperté adolorido en el hospital. Vender inmediatamente el coche de lujo que estaba a mi nombre, pero que Diego había estado usando. Carlos, acompáñame a la agencia de coches, le dije. Vamos a deshacernos de ese vehículo antes de que Diego tenga la oportunidad de reclamarlo o usarlo si sale bajo fianza. El coche, un modelo de lujo con todas las opciones, tenía un valor de casi 100.000 euros. En la agencia, el director comercial Joaquín Herrera nos recibió con su profesionalismo. Después de una revisión técnica exhaustiva, podemos ofrecerle 88.000 euros por la compra inmediata, con el dinero transferido hoy mismo. Acepto la oferta sin negociar, declaré sin dudar. Necesito que la venta esté terminada y documentada antes del cierre del banco hoy. Carlos observaba todo con una mezcla de admiración y sorpresa. Nunca me había visto actuar con tanta frialdad y cálculo en asuntos familiares. Pero la agresión de Diego había despertado completamente mi instinto de supervivencia como empresario, el mismo que me había permitido construir mi fortuna. El miércoles 19 de abril, Miguel me llamó con noticias legales importantes. Andrés, Diego ha sido trasladado oficialmente a la prisión de Soto del Real para cumplir prisión preventiva indefinida. El juez considera que hay un riesgo comprobado de que vuelva a delinquir y un peligro evidente para tu seguridad. ¿Y cuánto tiempo estará detenido antes del juicio final?, pregunté. Entre 2 y 3 meses, dependiendo de cuánto trabajo tenga el juzgado, respondió Miguel. Pero hay algo mucho más importante que debemos hablar con urgencia. Diego ha presentado una solicitud oficial para hablar contigo directamente desde la prisión. La petición me sorprendió por su audacia manipuladora. Después de golpearme, amenazarme y confesar su culpa, Diego tenía el cinismo de pedir hablar conmigo, probablemente para chantajearme o manipularme para conseguir algún tipo de perdón que redujera su condena. Rechaza de forma categórica y definitiva cualquier solicitud de comunicación, ordené con firmeza. No quiero saber absolutamente nada de él hasta que cumpla por completo la pena que le impongan los tribunales españoles. Durante las semanas siguientes, me dediqué sistemáticamente a reorganizar por completo mis bienes personales y mi testamento, contratando a otros expertos
para redactar un nuevo testamento que excluyera de forma absoluta e irrevocable a Diego de cualquier herencia futura. 6 meses después de Dindonbindi, aquella noche traumática que había destruido la armonía de nuestra familia, el 15 de octubre de 2023, me desperté sintiendo una profunda renovación personal. La cicatriz en mi ceja había sanado por completo, dejando solo una línea fina que me recordaba a diario la fuerza interior que había descubierto. El proceso judicial contra Diego se había desarrollado con una notable rapidez. El 28 de agosto se celebró la audiencia final con una asistencia masiva de testigos, familiares, amigos cercanos, vecinos e incluso algunos empleados del catering que quisieron apoyarme. Diego compareció esposado, vestido con el uniforme de la prisión, y mantuvo esa expresión de arrogancia desafiante que no había cambiado. Durante todo el juicio, se negó rotundamente a mostrar arrepentimiento por sus actos violentos, insistiendo obsesivamente en que había actuado con justificación contra las supuestas injusticias que yo había cometido contra él. El veredicto final de la corte fue demoledor y servicial como lección. El castigo impuso un tiempo de 18 meses de reclusión efectiva tras las rejas, debido a las heridas graves que causó a un individuo que superaba los 65 años. Además, se le prohibió totalmente acercarse a mí durante 5 años extras luego de que terminara su periodo en prisión, y tuvo que pagar una fuerte sanción de 15.000 euros, 15.000, para reparar los perjuicios físicos, emocionales y mentales que provocó de manera intencional. Esa mañana de octubre, mientras saboreaba mi acostumbrado café de Colombia en la terraza, con una vista abierta y espectacular al jardín, el cual ahora lucía totalmente renovado y con un nuevo estilo, apareció Carlos con una propuesta de tipo familiar que prometía transformar de nuevo el rumbo sentimental de nuestras vidas. Se trataba de la posibilidad de organizar una nueva fiesta de matrimonio para Javier y Sandra. Papá, Sandra y Javier han estado charlando conmigo sobre una idea maravillosa en estas últimas semanas, comenzó a decir, acomodándose en la silla de fibras naturales frente a mí, con esa sonrisa auténtica que no le veía desde antes del terrible suceso de abril. Quieren hacer una celebración para volver a jurarse amor. Una reunión muy privada y exclusiva con las personas que de verdad los quieren, y nos ofrecieron su respaldo sin pedir nada a cambio durante la época de crisis. Esta idea me conmovió profundamente y revivió de inmediato mi entusiasmo por la planificación de encuentros familiares, un interés que había estado apagado desde el desastre de la primera boda. Durante estos 6 meses tan duros, había mantenido comunicación constante por teléfono con todos los invitados más queridos que debieron presenciar la boda interrumpida, y muchos de ellos habían expresado una y otra vez su genuino deseo de volverse a juntar para festejar como se debía el amor de Javier y Sandra, ya liberados por completo de la maldad destructiva que había marcado el evento anterior. ¿Cuánta gente piensan invitar a esta segunda reunión de festejo?, pregunté, notando cómo la alegría y el optimismo comenzaban a revivir poco a poco en mi corazón, ya mayor pero aún fuerte ante las dificultades. 40 personas como máximo, respondió Carlos con una expresión de serenidad interior que reflejaba el proceso de curación emocional que toda la familia había experimentado. Los 2 abuelos que todavía viven, los tíos más cercanos, algunos amigos íntimos de la universidad de Javier y Sandra, los vecinos que te apoyaron con mucha solidaridad a lo largo de todo el juicio legal y el equipo de médicos y enfermeras que te atendió en el hospital. Solamente gente que demostró su verdadero afecto hacia nuestra familia cuando más lo necesitábamos. De inmediato, me puse en contacto con Jardines Eternos, la misma compañía de diseño floral que había decorado con gran maestría la primera fiesta, para que crearan un ambiente completamente diferente, que sirviera como símbolo de un nuevo comienzo, esperanza y la enseñanza obtenida al superar el sufrimiento. Esta vez, elegimos una combinación de colores con tonos dorados intensos y un elegante borgoña que representaran la madurez de los sentimientos y la fortaleza del espíritu que habíamos forjado como familia durante estos meses de problemas que nos cambiaron para bien.
La fecha final se fijó para el 25 de noviembre de 2023, exactamente 7 meses después de aquella traumática primera boda. Esta nueva celebración sería radicalmente distinta en su concepto y desarrollo. Una ceremonia privada de renovación de las promesas de matrimonio en el mismo jardín donde había ocurrido la tragedia, transformando de forma simbólica ese lugar de tristeza y violencia en un espacio sagrado de superación, perdón y el resurgimiento familiar. El servicio de comida fue encargado de nuevo a gastronomía selecta, pero con un menú enteramente distinto que resaltara la cercanía y lo auténtico, por encima de la extravagancia. Platos típicos del Mediterráneo preparados con productos orgánicos de la zona, vinos cuidadosamente elegidos de pequeñas bodegas de familias que simbolizaban la tradición y la autenticidad, y dulces hechos a mano por reposteros independientes, lo que reflejaba la importancia de dar apoyo a los negocios pequeños y familiares. Durante las semanas de minuciosa preparación, experimenté un cambio personal muy profundo que iba más allá de la simple recuperación física de mis heridas. Las sesiones de terapia semanales con el psicólogo clínico Antonio Vega, muy recomendado por el Dr. Ramírez, después de evaluar mi estado anímico postraumático, me habían sido de gran ayuda para procesar no solo el impacto físico de la agresión, sino también la compleja pena emocional de perder definitivamente a un hijo a causa de las malas decisiones que él mismo había tomado. Don Andrés, me explicó el doctor durante una de nuestras charlas más reveladoras, usted no perdió en realidad a un hijo en el sentido habitual del dolor. Lo que descubrió es que una persona con tendencias dañinas y manipuladoras se había estado haciendo pasar por hijo durante décadas, usando los lazos de sangre para justificar acciones inaceptables. El dolor que siente es totalmente válido, pero también es un alivio saludable para su mente. La mañana del 25 de noviembre amaneció clara y brillante, con una temperatura ideal de 18 °C y un aire suave que movía con delicadeza las hojas doradas de los árboles ornamentales de mi jardín. A las 11 en punto, empezaron a llegar los primeros invitados seleccionados. Mi hermana Carmen, junto a su marido Rafael, quienes habían sido fundamentales en mi recuperación emocional. Doña Mercedes, la abuela de 80 y tantos de Sandra, que con gran valentía había insistido en venir a pesar de sus crecientes problemas para caminar. El doctor Ramírez y su esposa Carmen, que se habían convertido en amigos cercanos después de su apoyo tanto profesional como personal durante la crisis. Cada abrazo que recibí, cada sonrisa que compartimos, cada palabra de verdadero afecto que intercambiamos, me confirmó sin lugar a dudas que había tomado las decisiones correctas a lo largo de estos meses de pensamiento y reestructuración familiar. Estas 40 personas, escogidas con mucho cuidado, representaban a la familia de verdad, no necesariamente la biológica por lazos de sangre, sino la emocional y del alma, formada por aquellos que eligen de forma consciente estar presentes y dar su apoyo incondicional en los momentos más difíciles de la vida. Javier lucía completamente feliz, con un traje nuevo de un elegante azul marino, mientras que Sandra eligió un vestido sofisticado de color champaña, que simbolizaba a la perfección la madurez elegante que habían ganado después de superar juntos importantes problemas como pareja recién unida. Cuando renovaron de forma solemne sus promesas de matrimonio ante el padre Miguel, quien había accedido con mucha amabilidad a oficiar esta segunda ceremonia. Las gotas que resbalaban por sus rostros eran únicamente de pura alegría, totalmente libres de cualquier sombra de trauma o preocupación familiar. La celebración se llevó a cabo en un ambiente de paz genuina, cariño total y optimismo renovado que me demostró de manera definitiva que la verdadera familia va mucho más allá de los lazos de sangre para basarse en el respeto mutuo, el afecto sincero y la ayuda sin condiciones durante las tormentas inevitables de la existencia. Si esta vivencia te ha agradado, regálanos un me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal Historias que Duelen y comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Para escuchar la historia que viene, presiona en el recuadro de la izquierda. Gracias por acompañarnos.